siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Madame Oscurité, en la noche nos guía, con historias paranormales, su voz es melodía, de psicología oscura, asesinos y demonios. Vamos a empezar con el tema de si el gótico es o no es consumista. Pues que veo a mucha gente que dice, no, que el gótico que no puede ser consumista porque va en contra de sus valores. Falso totalmente. Ya he contado muchas veces mis fuentes, pero las voy a volver a repetir. Ya he enseñado muchas veces los libros, no lo voy a hacer en cada vídeo. Si lo queréis buscar, pues está a lo largo del canal todas mis fuentes de información que voy a repetir. Son Mundo Gótico, hay 2 libros que se llaman así, Cultura Gótica, Lágrimas Góticas, Cultura Punk, La Temporada de Brujas, y también la biografía de los Sex Pistols y también la biografía concretamente ya no de los Sex Pistols sino de Sid Vicious. También he leído la biografía de Vivienne Westwood, que ya os dije que es una diseñadora que junto con McLaren llevaba la tienda Sex, que bueno, que fue aquella que promovió más bien dentro de Londres lo que era la vestimenta, la estética, tanto primero punk como luego la gótica. Yo os dije que efectivamente que si queríais precisamente un vídeo de esta diseñadora. Bien, vamos a empezar con el concepto precisamente del consumismo y del DIC, hazlo tú mismo, ¿vale? Que está como muy tal. Antes de que vengan listo a decir, ¿qué mal pronuncias? No sé qué, no sé cuántos. Bueno, como este canal es nuevo y no lo hemos hablado de tú a tú, solo deciros que soy disléxica y la dislexia, uno de los problemas que tiene es problemas en la fonética, en la pronunciación, en la escritura y en la confusión de términos, ¿vale? La dislexia no simplemente es pronunciar al revés algo, sino que tenemos muchísimos problemas a la hora de pronunciar aquellos idiomas que son ajenos al nuestro nativo. Lo dejo claro antes de que venga alguien a decir, ¿qué mal pronuncias? Tengo dislexia, ¿qué puedo hacer? Esto es para toda la vida, amigo mío. Yo leo y escribo todo lo que puedo para corregirlo, pero si te molesta, bueno, pues te aguantas. La subcultura gótica no pertenece a ningún movimiento ni económico, ni social, ni político. ¿En qué se centra la subcultura? Pues la subcultura se centra en un movimiento estético, cultural, porque reúne las diferentes disciplinas artísticas, si bien es cierto que no en un movimiento educativo, como hemos dicho, no llegas a una cultura porque no reúne ninguno de los movimientos políticos, sociales, económicos ni educativos, pero sí culturalmente por su enriquecimiento a las diferentes disciplinas artísticas. Por eso mismo también es un movimiento introspectivo y melancólico, que se refleja precisamente en estas disciplinas artísticas y que precisamente el estar enfocado en disciplinas artísticas hace que mucho de su estética o de su esencia se vea reflejado pues en diferentes artículos que consumimos, entre ellos ropa, música, accesorios, bolsos e incluso decoración. El hecho que la subcultura gótica conforme todos tus gustos y muchas veces dependa de tu forma de vivir es precisamente lo que hace que haya este consumo donde, bueno, pues consumimos diferentes cosas como para darle identidad a nuestra personalidad gótica. ¿Esto quiere decir que si no consumes ciertas cosas tampoco eres gótico? No, esto simplemente quiere decir que efectivamente tú cuando consumes mucha música pues tendrás diferentes, normalmente CDs musicales o demás, no sé, bueno, la juventud hoy en día no es tanto de comprar CDs, pero nosotros, por ejemplo, sí. Pero sí que es verdad pues que irás a conciertos donde, por supuesto, haces un gasto económico, seguramente te compras ropa de mayor o menor dinero, pero que según conforme vayas pasándole a nada, esa ropa no te representará y comprarás otra. O seguramente incluso cuando tú te haces tu ropa, comprarás diferentes accesorios, de nuevo, que ha formado una persona que sabe que esta estética gusta para formar tu propia ropa. Por lo tanto, sí que hay un consumo en mayor o menor medida porque precisamente es una subcultura que se enriquece del arte y el arte pues vale dinero. Dentro de la subcultura gótica y esta idea que nació de ir en contra de lo convencional, muchísimas personas dicen pues que efectivamente van en contra del consumismo porque digamos que es lo más efectivamente lo más convencional, lo más extendido. Entonces este tipo de góticos pues seguirán en contra del consumismo. Sin embargo, no tiene nada que ver porque, como os digo, habrá otros pues que efectivamente necesiten para su identidad poder consumir diferentes tipos de cosas. En mi caso, por ejemplo, consumo muchos libros y música. Quizás no tanto ropa porque a mí me regalan bastante, pero que sí que se consume otro tipo de cosas. Tanto es válido una idea como con la otra,
porque efectivamente la subcultura gótica es independiente y es individualista. Por otro lado, esta idea de cualquier tiempo pasado fue mejor y el rechazo a lo convencional se refería más que nada en su momento, a finales de los 70, principios de los 80, a un tema de ir en contra de la familia tradicional y del modelo de Londres que estaba tan idealizado. Por ejemplo, un ejemplo muy claro sería cuando salió la familia Addams, que iba en contra totalmente pues de la sociedad de ese momento más conservadora. Y si os fijáis, ya la familia Addams efectivamente tenía ese toque sombrío, ese toque melancólico, ese toque más macabro. A eso precisamente se refería con el rechazo con lo convencional, no tanto a un consumismo que hubiera o no, porque eso formaba parte del punk. Y no olvidamos que la subcultura gótica nació como una alternativa al punk, precisamente a ese movimiento de el punk. Algo que es real es que no es lo mismo comprarte una prenda gótica que una prenda, digamos, más convencional, de una persona que tiene un tipo de vestir, pero digamos más clásico. ¿Por qué? Muy sencillo, porque obviamente si tú te compras un corsé victoriano o te compras unos guantes de encaje, sabes que son atemporales, es decir, los vas a poder usar hasta que te hartes o hasta que reviente, porque no es una cosa que va a la moda. Eso sí que es cierto en cuanto a la moda gótica, tu forma de vestir o tu forma de consumir cosas góticas, la diferencia está en que nosotros siempre tenemos la misma moda, aunque se hagan subestilos, no dejan de ser añadidos que le pones a tu ropa, pero tu ropa siempre va a ser la misma, no va arraigada a modas ni va arraigado a lo mainstream. Entonces, claro, evidentemente la ropa que tú te compras te sirve hasta que te canses de ella. Por eso muchas veces puedes decir que a lo mejor no eres tan consumista, porque no tienes esa necesidad, digamos, más social de tener que ir a ninguna moda. Tu ropa nunca va a pasar de moda precisamente porque tu ropa es atemporal, y estilos como el romántico, el trad goth, el victoriano, pues literalmente es que no son de ahora, no son una moda actual, pero si es tu estilo lo vas a llevar siempre. Y es por eso mismo que una de las características principales de la subcultura gótica es decir que es diversa. ¿A qué se refiere cuando dice que es diversa? Pues precisamente a que puede haber góticos que efectivamente les guste coleccionar discos, les guste coleccionar libros y sean mucho más consumistas en ese aspecto porque quieren tener cosas que le aporten dentro de esta subcultura, y puede haber otros cuyas ideas vayan totalmente en contra del consumismo y decidan tener pues unas ideas mucho más conservadoras en ese tema del consumismo. Así que habrá unos que sean totalmente despreocupados en cuanto a este tema y otros porque se lo tomen mucho más en serio. Pero como os digo, no es una característica inherente dentro de la subcultura gótica. Y ahora vamos, entonces, pues, el gótico y el fast fashion, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues no ocurre absolutamente nada y vamos a ver por qué. Como dijimos al principio del vídeo, es cierto, la subcultura gótica no viene regida por ningún sistema político, económico, social, es decir, ninguno de estos movimientos. Por lo tanto, tampoco la subcultura gótica pertenece ni al movimiento LGTBIQ+, ni al movimiento feminista, nada de esto, porque precisamente lo que se buscaba era alejarse de eso. Creo que de hecho ya subí un vídeo diciendo por qué la comunidad gótica no tiene nada que ver con el LGTBIQ+, ni tampoco con el feminismo. Lo podéis buscar en el canal, ya sabéis que aquí hay muchísima información en este canal. Bien, ¿qué ocurre? ¿Por qué un gótico sí que puede consumir fast fashion y en cambio se está diciendo todo el tiempo que no? Bien, el gótico puede consumir fast fashion porque el gótico disfruta de la estética, porque es una herramienta de expresión, no de origen. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy sencillo. Esto quiere decir que el gótico lo que busca es sentirse cómodo con la prenda y que sienta que ésta le representa, porque no olvidemos que una forma de vestir también es una forma de expresión de la personalidad y muchas veces también de expresión artística. Por lo tanto, le da igual cómo sea, de dónde venga la prenda, siempre y cuando él se sienta cómodo con ella. Como os digo, no tiene nada que ver con ningún sistema. Algo muy importante es que precisamente el gótico tira muchísimo de este tipo de moda porque es bastante más económico. No olvidemos que la ropa gótica, al ser más elaborada, es más cara. El realizar un encaje, una pedrería, e inclusive si tiras para el glam rock y quieres el glam goth, perdón, y quieres algo de lentejuela, es mucho más caro el tenerlo, porque si haces a mano es mucho más caro, mucho más laborioso. Y efectivamente, por otro lado, también es mucho más difícil de elaborar porque, como os digo, hay prendas góticas que son más fáciles, pero normalmente son bastante más ornamentadas. Así que es una forma de conseguir este look que te hace sentirte cómodo, que refleja tu personalidad de una forma más económica. Aquí es cuando entra el háztelo tú mismo y por qué muchísimos góticos creen que, bueno, que es así. Lo siento, os voy a desmontar totalmente vuestra idea
preciosa de que el punk inició este movimiento porque ellos eran en contra del capitalismo, el consumismo y todo esto. Lo siento, pero no, os recomiendo leeros pues cultura punk y sobre todo la biografía, o leeros sobre todo sobre McLaren y Vivienne Westwood, que como os digo puedo hacer un vídeo sobre ellos y os vais a dar cuenta de lo equivocados que estabais y que habéis idealizado un movimiento que en ese sentido pues la verdad nada que ver. Vamos a explicarlo. Como decíamos al inicio, Londres fue una de las capitales de la moda de los 70, los 80, incluso los 90. Guiado por diferentes diseñadores muy famosos, repito, si queréis el vídeo, pedidlo. Y bueno, la cuestión es que, claro, estas prendas que se elaboraban eran de carácter muy único, por supuesto eran pues de diseño, eran caras, así que ¿qué hacían los punk? Bueno, el punk quería ir por supuesto a la moda, quería ir con esa, imagínate, era la tienda Sex que había tomado de los Sex Pistols, el punk en todo su apogeo, porque todo el mundo quería vestir con esas prendas. ¿Qué ocurría? Evidentemente eran caras, eran exclusivas y eran caras, así que ¿qué hacían? Bueno, pues básicamente hacían lo que hoy en día se conoce como pirateo, y es decir, cogían esa prenda y la hacían ellos, le hacían ciertos cambios para que se pareciera al diseño, para luego cuando se la pusiera pues que pareciera que llevaban el diseño. No lo hacían por el rollo de no, es que estamos en contra del capitalismo, el consumismo, no sé. No, tened en cuenta que estamos hablando de que era gente muy joven, que estaba harta de las convenciones sociales, sí que es verdad, venían de una época muy represiva y querían hacer un poco lo que les diera la gana. Entonces una forma también de imponerse a eso era que yo no tengo dinero para esta ropa muy cara, pero siento que la tengo que llevar porque es lo que me representa y lo que en este momento quiero reivindicar, así que básicamente la copio, solo que en vez de comprarla, la hago yo, porque sí que es verdad pues que Vivienne y McLaren pues lo que hacían era un poquito que si rompo aquí, que si pongo un imperdible, que si tal, eran cosas más o menos fáciles de hacer, así que siento desilusionaros, pero el háztelo tú mismo vino como una necesidad económica de intentar llevar el look que te representaba sin gastarte un dineral, porque no todo el mundo podía adquirir esas marcas tan exclusivas. Como siempre digo, os he dado las fuentes de información, pero también podéis buscarlo por internet, que seguro que aparece y es gratis. Yo es que soy más de leer libros. Así que efectivamente los góticos pueden consumir fast fashion sin ningún tipo de problema, porque para el gótico lo importante es lo que representa para ellos esa prenda cuando se la ponen en su cuerpo y sienten que es como parte de su personalidad. No les importa tanto el origen y tal, pero como os digo, la subcultura gótica no es un movimiento reivindicativo, es un movimiento que trata de explorar aquellos sentimientos más introspectivos, es decir, la melancolía, la tristeza, el dolor, el saber que todas esas emociones, todo eso, la muerte, lo paranormal, lo extraño, lo macabro, lo terrorífico, el horror, es lo que realmente existe en el mundo y no pasa nada porque exista y hay que buscarle la belleza y es bonito y tiene su parte de misterio y de encanto. Al contrario que la sociedad mayoritaria o convencional que ve en ello algo como horrible, terrorífico y tal. De hecho, bueno, podéis ver las películas de serie B que son bastante gores y así como a la gente normal como que le dan asco, le dan a vomitar, y sin embargo los góticos se suelen reír de lo macabro, de lo terrorífico. Digamos que es una forma de ver la vida un tanto diferente, pero que tiene que ver con eso, con algo más de dentro de tus sentimientos, de tu personalidad. Y luego el tema económico y político, pues cada uno que haga lo que quiera. Y ahora vamos con el último punto y es: ¿puede un gótico ser un maldito capitalista de mierda? Vamos a verlo. Llegado a este punto, ¿tú cuál crees que es la respuesta? Efectivamente, puede serlo. ¿Por qué? De nuevo, ya sabéis, esto se repite un poquito, pero porque la subcultura gótica es un movimiento estético de introspección. Cuando decimos estético no nos referimos a la forma de vestir, nos referimos al arte, que quede bastante claro, ¿vale? Es un movimiento donde hay diferentes expresiones artísticas, pero donde prima literatura, bueno, música primero, literatura y luego pintura, arquitectura y demás. Y cuyo tema principal son la oscuridad, la melancolía, el terror paranormal, y por supuesto no está intrínsecamente relacionado con ningún movimiento ni político, ni económico, ni social. Os decía, al ser también una, digamos, derivación del post-punk, que el post-punk no solo es la subcultura gótica, ¿vale? Está el post-punk, el rock gótico, y a partir del post-punk pues nacieron otros géneros musicales que a lo mejor derivaron o no en la subcultura gótica. La cuestión es que el punk, evidentemente, una de sus ramas es fuertemente anticapitalista.
capitalista. Pero recordemos que ni siquiera el punk, todas las ramas del punk son capitalistas, sino que hay diferentes ramas del punk, incluso algunas de extrema derecha. En el caso del gótico, pues no tiene una ideología política y eso se considera más bien un tema, pues, como os digo, individual. Pero una de las razones principales por lo que la subcultura gótica sí que tira bastante del consumo actual es precisamente que hay una fuerte inversión capital precisamente pues en cuanto a la música, la vestimenta, los libros, el cine, etc. Esto hace pues que evidentemente la subcultura gótica no pueda ser anticapitalista cuando sea precisamente este capital el que ha conseguido que muchísimas bandas, pues por ejemplo, saquen su propia línea de ropa y sus propios productos, haciendo pues que este consumo de nuevo se vaya multiplicando y generando. No olvidemos que de nuevo, si no hubiera un capital inversivo en este tipo de subestilos, pues tampoco permitirían que éstas se desarrollaran con normalidad. Así que de nuevo, como os digo, si bien es cierto pues que la literatura y la música intrínsecamente se ven abocados a tener que hacer un consumo y que sus seguidores tengan un consumo y hacer una inversión de capital, esto al final hace pues que un gótico efectivamente no pueda ser anticapitalista, sino que inclusive se suele decir que los góticos son un poco elitistas y que sí, que efectivamente tienen que estar a favor del consumo y del capitalismo, precisamente porque el ser gótico pues sin quererlo o queriendo, tienes que hacer una inversión de capital para adquirir, pues eso, cada vez más conocimientos, porque la subcultura gótica evoluciona continuamente salen libros de literatura gótica, continuamente salen libros para informarte sobre la subcultura gótica, continuamente salen música y continuamente salen películas. Por lo tanto, si tú realmente te quieres ir formando dentro de la subcultura, pues intrínsecamente y sin más remedio tienes que ir consumiendo cosas. Por eso es muy errado decir que la subcultura gótica es anticapitalista. Y como os digo, de nuevo no tiene una idea fija como en el caso del punk anticapitalista, precisamente esa rama del punk, os vuelvo a repetir, hay varias ramas. De hecho hay un vídeo en el canal hablando de algunas de las ramas del punk, porque hay muchísimas, algunas más famosas, quizás la más famosa sea precisamente los skinhead, que son extrema derecha, y luego los punk ocupa, ¿no? Que es un sistema más anticapitalista y bueno, también de anarquía. Pero bueno, como gracias a Dios la subcultura gótica es muy diversa, pues dentro de esta diversidad puede haber góticos que tienen tan diferentes ideas en cuanto a este sistema político, económico o social. Eso, gracias a Dios, depende de la subcultura, depende de cada individuo y por eso precisamente la subcultura gótica es tan rica, porque permite todo este tipo de cosas. Que es otra cosa que hay que dejar clara, la subcultura gótica es tolerante. Tolerante quiere decir que acepta, no que apoya. Es decir, tú puedes ser anticapitalista y yo capitalista y yo te tengo que respetar a ti, tú me tienes que respetar a mí, pero no te tengo por qué imponer mis ideas ni tú las mías. Tú no tienes por qué continuamente decirme, ay, eso está mal, eso está mal. Se trata precisamente de eso. Cuando hablamos de respeto y tolerancia, pues básicamente es eso, de intentar no calentarle la cabeza a los demás para que cambien de idea, porque para eso ya tenemos a los punks y bueno, pues su ideología política y sus reivindicaciones, que es algo de lo que precisamente quería huir la subcultura gótica y que por culpa de la juventud actual pues está viendo corrompida por esta gente. Así que no dejéis que se corrompa la subcultura gótica, conservemos sus raíces, conservemos su esencia, que no dejaba de ser aquella subcultura donde había tolerancia, había respeto y se respetaban las decisiones individuales de cada persona. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado y que bueno, pues que no te haya resultado muy repetitivo, espero que te haya quedado perfectamente claro. Y bueno, de todas maneras, como siempre digo, estamos en la era de la información / desinformación, porque es verdad pues que la gente como que teniendo algo como internet, que en mi época no existía, no sé por qué no le saca partido y se pone a buscar estas cosas. Yo, vale, soy de la vieja escuela, estoy acostumbrada a leer en mi manita, no en el ordenador, enseguida me duele la cabeza si leo en el ordenador, pero entiendo que las nuevas generaciones estarán acostumbradas y serán capaces, pues no sé, de que todos los libros que tengo yo seguramente están por internet, en PDF, en ebook, no lo sé. Entonces, pues no sé, que cojan y que lean. Y si no, pues buscar en diferentes páginas web, que seguro que está la Sociedad Histórica de Londres, donde te habla de ese periodo de la historia. También hay un montón de biografías de diferentes cantantes de la época, así que no sé por qué las nuevas juventudes están encabezonadas en manchar un movimiento. Si no te gusta que la subcultura gótica sea apolítica, sin un sistema social ni un sistema económico, pues lo que tienes que hacer es volverte de la subcultura que tú creas. Bueno, en realidad te tendrías que volver de una contracultura, porque si estás tan en contra de esas cosas, tendrías que buscar una contracultura. Yo la única contracultura que conozco es la punk, entonces hazte de una rama del punk que tú sientas que te representa, ni más ni menos. Sin nada más que decir,
Nos vemos en el siguiente vídeo. Recuerda que aquí nos vemos todos los días, ya sea en vídeo directo o si tú no me ves antes, reales porque tú no quieres. Puedes hacerte miembro del canal a partir de 1,99 y disfrutar de contenido exclusivo, no solo vídeos. Recuerda que si te haces miembro del canal puedes entrar a mi Discord, lo dices allí, soy miembro del canal, enseñas captura y uno de mis moderadores te meterá en una sala privada donde están todos los libros que yo, bueno, os puedo ofrecer. Pues muchas veces os meto toda la biografía de Lovecraft, os meto la de Stephen King, os voy metiendo diferentes tipos de libros que voy encontrando y que le pueden interesar a mi comunidad. Y eso lo tienen los miembros de forma gratuita. Sin nada más que decir, también hay un súper gracias por si quieres darme un donativo a esta creadora. Y bueno, nada más, espero que te haya gustado, me gusta, comparte y suscríbete. Sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós. Madame Oscurité, en la noche nos guía, con historias paranormales su voz es melodía.